Bueno, el secretario de Estado, el señor Pompeo, Mike Pompeo, militar de formación, trabajó en la CIA, un hombre inteligente, leal a Trump, ha dicho hoy una verdad irrebatible, y es que la dictadura comunista china encubrió deliberadamente la pandemia del coronavirus cuando crecía a ritmo exponencial dentro de la China continental. De modo que la acusación de Pompeo a los jerarcas del Partido Comunista Chino tiene pleno asidero, está fundada en la verdad. We strongly believe that the Chinese Communist Party did not report the outbreak of the new coronavirus in a timely fashion to the World Health Organization. Article 6 of the IHRs, which was part of this reform, further mandates that a state party, which would include China, shall continue to communicate to WHO timely, accurate, and sufficiently detailed public health information. That is, there's an ongoing obligation. Even after the CCP did notify the WHO of the coronavirus outbreak, China didn't share all of the information it had. Instead, it covered up how dangerous the disease is. It didn't report sustained human-to-human transmission for a month until it was in every province inside of China. Es decir, que China mintió dos veces. La primera porque no quería que el mundo supiera cómo la dictadura comunista reprimía brutalmente a las primeras visionarias voces de alerta de la comunidad médica china. Algunos de ellos fueron literalmente desaparecidos. La dictadura china no quería pues que la verdad saliera al mundo libre. Y la segunda mentira fue no avisar a tiempo al mundo libre que esta ola se iba a desbordar y se iba a derramar, contaminándolo todo por el mundo, por el globo. O sea que fue una gigantesca, suprema irresponsabilidad, una desvergüenza moral, la de la dictadura comunista china, que no quiso avisarle al mundo del peligro en ciernes, de la pandemia latente. Y por eso Pompeo recuerda otra verdad incontrastable, y es que la dictadura china aplastó sin miramientos a las primeras voces, principalmente de la comunidad médica, que alertaban de la epidemia que se esparcía a un ritmo de vértigo entre la China. It censored those who tried to warn the world. It ordered a halt to testing of new samples, and it destroyed existing samples. The CCP still has not shared the virus sample from inside of China with the outside world, making it impossible to track the disease's evolution. I'm not making a legal determination here today on China's adherence to the IHRs, but the World Health Organization's regulatory arm clearly failed during this pandemic. I also note that when countries adopted these new rules in 2007, we also gave the Director General of the WHO encouragement and the ability to go public when a member country wasn't following those rules. And that didn't happen in this case either. Es evidente que la dictadura comunista china actuó en connivencia con la Organización Mundial de la Salud, cuyo jefe, el etíope, ha resultado un tonto útil de los comunistas chinos. Él, de hecho, es un comunista de toda la vida. En Etiopía, cuando era joven, en los 90s, era miembro del Frente Popular de la Liberación del Tigray, declaradamente marxista, leninista, creyente en la lucha armada, en la lucha de clases, en capturar el poder a tiros. Ahora vive en Ginebra, se permite una vida burguesada, cobra un salario capitalista, pero es un comunista encubierto de toda la vida. Ayer, y esto llamó poderosamente mi atención, en el diario de negocios más influyente de este país, el Wall Street Journal, un senador republicano, muy joven y muy brillante, de apenas 40 años, Tom Cotton, senador por Arkansas,
denunció que la inteligencia de los Estados Unidos ha llegado a una muy inquietante conclusión. Y es que el coronavirus se originó en el Instituto de Virología de Wuhan, China, en 2 laboratorios de ese Instituto de Virología donde interactuaban médicos chinos con una especie de murciélago que iban a capturar a las cuevas en China. El servicio de inteligencia de este país, de los Estados Unidos, ha llegado a la conclusión de que esa especie de murciélago que portaba el coronavirus, que alojaba el coronavirus sin que matase a los murciélagos, no era vendida en el mercado de animales vivos de Wuhan, esa particular especie de murciélago. Algunos murciélagos sí eran vendidos en el mercado vivo de animales de Wuhan, y quizá algunos pangolines, pero la especie de murciélagos que era anfitriona del coronavirus no se vendía en el mercado. Por tanto, han descartado la hipótesis según la cual, y a la que yo di tanto crédito al comienzo, alguien en Wuhan compra un murciélago vivo, hace una sopa de murciélago, que es una exquisitez entre los chinos, bebe la sopa y se contamina del coronavirus, y a partir de ahí comienza la transmisión. De humano en humano, pero la primera transmisión es de animal a humano. El senador republicano Tom Cotton, recogiendo el informe de inteligencia de los Estados Unidos, sostiene que los investigadores de este Instituto de Virología de Wuhan, vamos a ver la foto del instituto, este es nada menos que el Instituto de Virología de Wuhan, China. Menudo complejo médico, ¿no? En ese edificio había 2 laboratorios dedicados exclusivamente a una especie de murciélagos y al estudio minucioso, exhaustivo del coronavirus. Entonces, la conclusión es que el coronavirus salió de ese edificio que ven allí. Cuando en algún momento a fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado, ¿cómo y por qué? Esto es lo que no saben todavía los agentes de inteligencia de Estados Unidos. ¿Fue una filtración accidental? Puede ser. ¿Se contagió contra su voluntad alguno de los médicos manipulando la materia genética, el genoma del virus que estudiaban, las partículas virales? Puede ser. Quizá fue una filtración accidental. ¿Fue deliberado? También puede ser. No podemos descartar que la dictadura comunista china, que ha soñado con tener hegemonía como primera potencia del mundo, que ha soñado con subordinar a los Estados Unidos a su potencia ahora hegemónica, decidió esparcir este virus tan letal entre los países ricos de Occidente, castigando además a Trump, que se había puesto tan pleitista con ellos. Todo esto ha salido ayer en el Wall Street Journal, y yo solo cito un artículo que me pareció particularmente interesante. Ahora, quizá respondiendo, aunque sin citarlo, a las acusaciones del señor Mike Pompeo, el etíope Tedros Adhanom, marxista de toda la vida, como les dije, en su juventud, en los 90, es un hombre que tiene más o menos mi edad, 55, 56 años. Era del Frente Popular de Liberación marxista, leninista, del Tigray en Etiopía, ha sido ministro de Salud, ha sido canciller, ministro de Exteriores en Etiopía, es un tonto útil, un compañero de viaje de la dictadura comunista china, ocultó la verdad al mundo libre porque eso fue exactamente lo que la dictadura comunista china le pidió. Este señor niega la verdad y dice que él le dijo al mundo que estaba en grave peligro a tiempo. Pues no, él declara la pandemia en marzo 11, debió declararla en enero 11. En enero lo único que hizo fue decir esto es una emergencia de salud pública. O sea, él bailó a la musiquita que le tocaban los comunistas chinos y ahora trata de lavarse las manos y de quedar bien parado,
pero lo cierto es que este etíope, embosadamente comunista todavía aliado de la dictadura comunista china, miente cuando dice que él estuvo a la altura del desafío. Pues no. Most countries are still in the early stages of their epidemics. And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. ¿Cuán largo va a ser ese tiempo? Probablemente cuán largo sea nuestro tiempo entre los humanos. Es decir, es un virus que aunque exista la vacuna, aunque existan tratamientos antivirales, no va a desaparecer del todo. O sea que tendremos que aprender a convivir, a cohabitar con el coronavirus, sin que nos escondan en nuestras casas por tiempo indefinido. Insisto, al etíope, al director de la OMS, le tomó hasta marzo 11 declarar la pandemia. En marzo 11 había 118.000 contagiados en todo el mundo. Ahora son arriba de 800.000. Había 110 países a los que había llegado la pandemia. Fue un poquito tarde, señora Adhanom, fue un poquito tarde. Países como Taiwán, como Singapur, como Corea del Sur, a principios de enero ya sabían que esto era una pandemia. Y lo dijeron, y usted los amonestó para quedar bien con los comunistas chinos de Beijing. The most important thing which is expected as a declaration from WHO is the Global Emergency Declaration on January 30. So looking back, I think we declared the emergency at the right time, and when the world had enough time to respond, when the rest of the world had enough time to respond. I repeat again, there were only 82 cases and no deaths. That was enough to cut it from the bud. Bueno, yo discrepo. Yo creo que en enero 30 tendría que haber decretado la pandemia. En enero 30 solo decretó emergencia pública. Y declaradamente, porque alguna gente lo presionaba para anunciar la pandemia, no quiso anunciarla, no quiso. Entonces no cumplió la responsabilidad. ¿Por qué no quiso? Porque estaba presionado por la dictadura comunista china, obviamente. ¿Quería hacer daño a sabiendas intencionalmente la dictadura comunista china? A mí no me sorprendería, por supuesto, si la pretensión de los comunistas chinos es mandar, es ser la primera potencia del mundo. Y van en camino de serlo. Antes del coronavirus ya estaban bastante cerca. Y ahora después... No olvides